Bien, pueden tomar asiento en esta noche. Hay muchas caras nuevas, no los conozco. Mi nombre es Ángela María Caicedo, soy pastora de la Iglesia del Nazareno Manantial, también aquí en la ciudad de Medellín. Mi esposo hoy no está, tenemos un hijo que está en fútbol, mañana tiene partido, pero les envía un saludo bien especial y nos gozamos de estar aquí con la iglesia, de podernos unir, porque creemos que Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Y quiero en esta noche contarles algo que leí y me llamó la atención. Y decía que los aviones, los que han tenido la oportunidad de montar en avión y de pronto los acogió una turbulencia, es una sensación maluquita. Pero resulta que los aviones fueron fabricados y fueron creados con la capacidad de soportar dichas turbulencias, ¿cierto? Ahí hay unas más fuertes, otras más suavecitas, pero en sí el avión tiene la capacidad de soportar lo que son las turbulencias. Y aunque el avión fue creado y diseñado así, resulta que los pilotos son entrenados para saber cuándo se aproxima una tormenta y antes de eso poder elevar el avión, ¿cierto? Y pasar por encima de la tormenta. Las águilas tienen la misma capacidad. Y por instinto Dios las hizo así. Cuando un águila sabe que se aproxima una tormenta, el águila aprovecha el viento contrario, abre sus alas y se eleva por encima de la tempestad, se eleva por encima de la tormenta. Y nosotros a lo largo de la vida muchas veces vamos a enfrentar, o tal vez estamos enfrentando tormentas, tempestades que amenazan muchas veces nuestros corazones, amenazan con derribar nuestra fe, amenazan con derribar nuestras vidas, con destruirnos. Pero es la fe, no solamente en Dios, sino la fe en su palabra, creer que la palabra de Dios es verdad, lo que nos permite como el águila abrir nuestras alas para que en medio de la tempestad usted y yo nos podamos levantar y pasar y salir siendo más que vencedores. Amén. Entonces le damos gracias a Dios por eso. Resulta que cuando el pastor Edgar me escribió y me hizo la invitación para compartir esta noche, había una pregunta en mi corazón y yo le decía a Dios, Dios mío, ¿sobre qué hablo? Porque es una vigilia unida. Entonces, buen tema, la unidad, ¿cierto? Y yo dije, no, pero es que la unidad como que no me cuadra. Y empecé a orar y Dios puso una palabra en el corazón y estaba allí fuerte y era la palabra dolor. Entonces yo decía, Señor, pero dolorán, ¿cierto? Dolorcito, bueno, y yo decía, ¿qué es lo que Dios quiere hablar? Y el miércoles, y comencé a orar, pero era esa palabra la que venía a mi corazón, dolor. Y el miércoles tenía una cita médica para hacerme un examen de control. Y resulta que cuando llegué al consultorio, el médico que me atendió era un médico relativamente muy joven. Esa mañana, yo les conté el miércoles a los hermanos en la iglesia, esa mañana yo amanecí súper triste. O sea, amanecí con una tristeza, la cosa más tremenda. Y cuando yo llego al consultorio del médico, entonces me acosté en la camilla y él, muy buena persona, muy especial, me dice, ¿eres casada, soltera o mataste a tu marido? Entonces yo le dije, estoy casada, tengo 2 hijos. Y por dentro que no me pregunté nada más, no quería que me preguntara qué hace. Entonces, como que cuando uno no quiere algo, le dan 2 tazas, entonces me lanza la pregunta y me dice, ¿y qué haces? ¿A qué te dedicas? Y le digo yo, saliéndome por un ladito, le digo, trabajo con una iglesia cristiana. ¿Y qué haces? Entonces yo le dije, ¿a qué te toca hacer? Le dije, yo predico. Me dijo, entonces tú eres pastora. Y le dije, sí, soy pastora. Y resulta que cuando él escucha que soy pastora, me dice, te voy a decir algo que yo creo que te va a servir para una de tus, y empezó como a buscar las palabras, le digo yo, predicaciones, y me dice, sí, eso era, predicación, te voy a decir algo y después tú me dirás si te sirve para una predicación, te voy a hacer una pregunta. Y le dije, ¿cuál pregunta, doc? Entonces me dice él, ¿qué duele más? ¿Que se le muera a uno la mamá o que se le caiga una bola de helado? Yo era por dentro, ¿qué trampita me irá a poner o qué me irá a decir? Entonces empecé a analizar la pregunta y me decía, ¿qué duele más? ¿Que se le muera a uno la mamá o que se le caiga una bola de helado? Entonces yo le dije, para mí personalmente creo que se le muera a uno la mamá. Y me dice, no, porque cada dolor es diferente. Y tal vez para ti es un dolor que se te muera la mamá, pero para un niño de 3 años es un gran dolor que se le caiga una bola de helado.
Y uno tiene que aprender a respetar el dolor ajeno. Uno tiene que aprender a entender el dolor que están atravesando las demás personas. Y entonces yo me sonreí y le dije: Doc, usted no me lo va a creer, pero lo que me acaba de decir me confirma la palabra que debo compartir el domingo en una vigilia. Y le dije: se voy a utilizar lo que usted me acaba de preguntar, o sea, ¿qué dolía más? Les cuento que en un momentico, en esos 20 minutos que dura más o menos una consulta, resultamos los dos llorando. Él me abrió el corazón y me decía que estaba atravesando una situación muy difícil con su hijo. Tiene una enfermedad, para muchos no es grave, pero él me decía: para mí es el dolor de mi hijo, ¿cierto? El niño sufre de autismo y él me decía: usted no se imagina lo que es querer abrazar a mi hijo y saber que a mi hijo no le gusta el contacto humano, que muchas veces mi hijo está jugando y que alguien le dijo directamente, le dijo: usted no sabe que su hijo no está jugando con usted, sino que está jugando con su pelota, y que esas palabras a él le dolieron. Y él comenzó a llorar y yo le dije: doctor, ¿usted me puede creer que yo venía supremamente triste? Estoy atravesando por un tiempo duro porque a mí me aplican un medicamento cada 21 días y me sentía agotada, me sentía cansada, me sentía como pasando un tiempo realmente difícil. Y entonces comenzamos los dos a llorar y yo después le contaba a los hermanos de la iglesia y le contaba a mi mamá, yo me reía. Fue charro estar en un consultorio, él llorando, yo llorando, los dos secándonos las lágrimas, pero a la vez le dije, y él me dijo: yo quise ser cura, pero las cosas no se dieron. Le dije: doctor, ¿sabe por qué usted no fue cura? Y me dice: ¿por qué? Le digo yo: porque usted le servía más a Dios en este consultorio, haciendo reír a un paciente y permitiendo que alguien viniera y se desahogara. Y fue algo especial. Para mí fue como esa respuesta de Dios. Para mí en ese momento fue ver como el amor de Dios para mi vida, porque era abrir mi corazón. Para muchos yo soy la pastora, pero en ese momento era una paciente que le estaba diciendo que yo era pastora. Pero que pude en ese momento llorar libremente, decirle: me siento triste, o sea, no sé si es el medicamento que me estaba afectando, no sé si fue que algo como que me bajó por dentro. Y yo le decía: me sentía triste, pero créame que hoy venir a este consultorio y hablar con usted estos minutos me muestra una vez más que mi Dios es bueno, que mi Dios es fiel y que Dios me ama y que Dios es grande. Y yo le doy gracias a Dios porque con eso me confirmó de que el tema del dolor y el sufrimiento no es algo nuevo. La Biblia lo abarca. En muchos pasajes encontramos hombres, mujeres que enfrentaron el dolor, que experimentaron esa crisis de fe. Porque muchas veces el dolor nos hace entrar en un periodo de crisis de fe. Ahora, si somos sinceros, tenemos miedo de sufrir. O yo quiero que comiencen a hacer una fila los que quieren experimentar el próximo año enfermedad, ¿cierto? ¿Quiénes se apuntan para un cáncer? No, qué miedo, ¿cierto? ¿Quiénes se apuntan tal vez para el otro año no tener trabajo, para tener una quiebra, para pasar un tiempo de calamidad, para experimentar un luto, para perder un ser querido, para que se destroce un sueño? Yo creo que ninguno de nosotros nos apuntamos para esas cosas, porque nos da miedo sufrir, nos da miedo pasar por esas pruebas que muchas veces son tan duras. Y yo quiero que en este momento pensemos que aunque no nos gusta el sufrimiento y aunque no me gusta el dolor, muchas veces el dolor, así amemos a Dios, creamos en Dios, le sirvamos a Dios, muchas veces el dolor va a venir y va a tocar nuestra puerta. Y Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Ese evangelio de pare de sufrir, prosperados hasta donde no más, para mí no me cuadra mucho. Porque yo soy una de las que creo que muchas veces se necesita más fe para uno sostenerse en medio de una prueba, para seguir alabando a Dios a pesar del dolor, que cuando mi nevera está llena y puedo decir: ay, sí, yo alabo a Dios. Pero cuando la nevera está vacía, cuando solamente hay limones, ¿cuánto le dicen a Dios: gracias a Dios porque puedo hacer una rica limonada? Entonces,
Es aprender que muchas veces el dolor va a tocar a la puerta. Y por eso es que los autores bíblicos se tomaron muy en serio el sufrimiento humano. Muchos de ellos buscaron comprender a Dios en medio de la oscuridad del dolor. O sea, para muchos de ellos era como necesario entender qué es lo que Dios está haciendo o por qué Dios permite estas situaciones. Y por profundo que sean las penas, nunca deja de aparecer en la Biblia una luz de fe y esperanza. Yo le doy gracias a Dios, porque yo puedo decir, lo que me ha sostenido durante tantos años son las promesas de Dios. Es la fidelidad de Dios, es el amor de Dios que lo sostiene en detalles tan pequeños como poner un médico que en ese día que estaba triste me hizo reír. Son detalles que uno ve realmente el amor de Dios. Y cuando leemos los salmos, cuando leemos libros como el de Lamentaciones, muchos de ellos hacen referencia a experiencias de dolor. Y hay un grito en los salmos, por ejemplo, de los oprimidos, encontramos el lamento de los abandonados, encontramos la fatiga del enfermo, encontramos la amargura del fracaso, y aunque no aleja el dolor, yo creo que esos salmos muchas veces nos abren la puerta para una vez más podernos acercar a nuestro Dios. Yo quiero que vayamos a Habacuc capítulo 3, versículo 17 hasta el versículo 19. Habacuc capítulo 3 versículo 17 hasta el versículo 19. Dice la palabra de Dios: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la macada y no haya vacas en los corrales, con todo, dice el profeta, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Yo creo que una de las declaraciones más hermosas de fe que uno encuentra en la Biblia son estas palabras de Habacuc. Es una declaración realmente muy especial, donde él dice: aunque la higuera no florezca, aunque no hayan frutos en las vides, aunque falte el producto del olivo, él dice: con todo, absolutamente con todo, yo me alegraré en Jehová. Y vuelvo y le repito, para mí son una de las palabras más hermosas. Pero si usted mira los primeros capítulos, da la sensación de que el autor no es el mismo. Estas palabras son el final de un libro, son la conclusión de una oración, es una declaración de fe. Pero cuando usted se devuelve un poco y usted mira el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, parece que el hombre que escribió las primeras palabras fuera totalmente diferente. Porque en el capítulo 1, versículo 1 dice: la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que veas molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y mi pleito y contienda se levantan. Las palabras que encuentra uno en los primeros versículos son totalmente diferentes, porque encontramos el corazón de un hombre que ama a Dios, el corazón de un hombre que ha proclamado el mensaje de Dios, pero el corazón de un hombre que en medio del dolor no entiende por qué Dios obra de determinada manera. ¿Por qué? Es una pregunta que muchas veces nos hacemos en medio de nuestro dolor. ¿Por qué, si Dios es tan bueno como dicen, por qué me hace sufrir a mí de esa manera? ¿Por qué, si Dios todo lo puede, por qué permite que me pase esto o aquello? ¿Por qué, si Dios, yo le oro, por qué Dios guarda silencio y no escucha mi oración? Y sé que nos podemos poner una cara de super espirituales y decir: yo nunca he dudado de Dios. Pero tal vez usted no ha sufrido demasiado. Pero hay momentos
donde tal vez el dolor llegue tan fuerte a nuestras vidas que surgen preguntas, surgen interrogantes en nuestro corazón y pensamos que a Dios no le interesa nuestro dolor. Y quiero decirles que hombres como Josué, como Gedeón, en el libro de Jueces, en el capítulo 6, versículos 12 y 13, ustedes recuerdan que cuando el ángel de Dios le habló, le dijo: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. ¿Y qué dijo Gedeón? Si Jehová está con nosotros, ay, Dios reprenda al diablo. No, era la pregunta. Él se pregunta eso. Si Dios está conmigo, como tú me lo estás diciendo, ¿por qué? Y yo quiero que vaya conmigo. Jueces capítulo 6, sin cerrar allí en Habacuc. Jueces capítulo 6. Versículo 12 y versículo 13. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Gedeón se preguntaba. Si usted va conmigo a Jeremías capítulo 12, versículo 1, vean las palabras del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 12, versículo 1 dice: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Porque es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Jeremías también tenía una pregunta. Él dice: Señor, yo voy a presentar delante de ti mi situación. Dice: alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Y yo no sé cuántos se han preguntado: ¿por qué, entre comillas, a los malos les va mejor que a los buenos? Ahora, nosotros por la palabra sabemos la respuesta, ¿cierto? Pero lo que yo quiero mostrarles es que cuando de pronto en el corazón de un hombre y una mujer han surgido estas preguntas, lo que yo quería mostrarles en esta noche: usted no es el único que tal vez se ha preguntado. Usted no es el único que en algún momento de la vida ha atravesado un tiempo de crisis. Y Habacuc para mí es un ejemplo tremendo, porque él veía el dolor, pero sus preguntas, algo que me llama la atención es que todas sus preguntas, lo que hace Habacuc es venir y traerlas delante de la presencia de Dios. Usted y yo podemos tener preguntas, pero la invitación en esta noche es, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras tristezas, en medio de nuestras angustias, poder acercarnos a Dios y con respeto y con amor abrir nuestro corazón y derramarlo delante de Dios. Y hay algo importante, y es que cuando estemos pasando por esos tiempos difíciles, debemos acercarnos a Dios, ir a la fortaleza, ir a ese lugar de la oración, como lo hizo el profeta en el capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué ha de responder tocante a mi queja. Y hay momentos que nuestra alma necesita quietud. Hay momentos en que nosotros necesitamos apartarnos para ver y escuchar a nuestro Dios, de ir y derramar nuestro corazón, humillarnos delante de Dios. Y hay momentos que nuestra alma necesita eso.
Cuando Habacuc ora, me llama la atención que Habacuc era un hombre que conocía lo que Dios hizo y por eso clama algo muy importante en el capítulo 3. Él le dice: aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de la crisis, en medio de la historia. Le está diciendo: Señor, manifiesta tu poder. En medio de mi situación, yo quiero que te des a conocer. Y yo no sé cuántos se han dado cuenta que conocemos más a Dios en medio de nuestras crisis que en los momentos, muchas veces, de paz. Cuando conocemos a un Dios proveedor, cuando hemos pasado por dificultad. Cuando conocemos a un Dios sanador, cuando hemos estado enfermos. Cuando hemos experimentado un Dios consolador. Y es decirle en esta noche a nuestro Dios: Señor, en medio de mi situación yo te quiero conocer. En medio de mi situación yo te pido: aviva tu obra. Y la oración se constituye en un combustible. Y cuando arranqué el mensaje les decía que los aviones fueron creados para poder resistir las turbulencias. Y que las águilas tienen un instinto natural que cuando viene la tormenta, el águila se levanta para volar por encima de la tempestad. Pero quizás hoy muchos están en este lugar volando bajo. No están en las alturas, sino en depresiones, en valles. Y tal vez en ese momento nos sentimos, y algunos pueden estar como Habacuc en el capítulo 1, con preguntas. Tal vez hoy estás acá con preguntas delante de Dios. Tal vez hoy has venido y venías con un interrogante diciéndole a Dios: Señor, yo te pido que tú me hables de una manera especial. Tal vez estás como Habacuc en el capítulo 2 y yo creo que si estamos en la vigilia es porque reconocemos que necesitamos buscar del rostro de Dios. Y por eso estamos en este sitio. Tal vez viniste buscando esa respuesta. Y quiero decirte: Dios está en control de toda situación y Él hace lo que es bueno, aunque muchas veces nosotros no lo entendamos. El año pasado, cuando fui a la convención en Cali, una hermana de la iglesia me dijo: pastora, me dieron hospedaje para que estemos en el hotel. ¿Cuál era, Cris? ¿Dónde está Cristina? En el Dan Carton, ¿cierto? Y me dijo: me dieron hospedaje para que nos vayamos al Dan Carton. Y entonces yo le dije: qué rico, qué tal cosa, que Dios apareja todo. Entonces yo le decía: pero es que ese hotel queda retirado del lugar donde vamos a estar. Entonces comenzamos a orar y nos quedamos en la casa de una mujer que es viuda. Y cuando estábamos en la casa, esta mujer nos acogió con mucho amor, nos recibió, compartimos. Y yo recuerdo que un domingo en la mañana sentí en mi corazón acercarme y decirle unas palabras. Yo le decía: mira, tenía la oportunidad de estar tal vez en un hotel, pero sé que si Dios me permite estar en tu casa es con un propósito. Y tú eres como esa mujer viuda que atendió al profeta tal, y le empecé a hablar, le empecé a hablar, y esa mujer comenzó a llorar. Y yo le decía a Dios: Señor, gracias porque me trajiste a esta casa con un propósito. Cuando terminó la convención, entonces dijimos: es tiempo de, qué rico ir a descansar, y qué mejor lugar que el que Dios nos había preparado, ir a un hotel. Y estando en el hotel, llegué y me acosté en esa cama y yo decía: Señor, qué rico estar acá, ¿cierto? Cuando el Espíritu Santo de Dios me inquietó, y cuando me levanté comencé a escribir una carta, porque muchas veces Dios ha puesto en mi corazón a escribir cartas. Y cuando Dios pone en mi corazón a escribir una carta, lo hago. Y comencé a escribir una carta y la coloqué sobre la almohada, y era una carta dirigida a la persona que estaba organizando la habitación. Entonces recuerdo que escribí la carta, le dije: no sé por lo que tú puedas estar pasando, sé que no es casualidad, estoy segura que más que venir a dormir en un buen hotel, Dios me trajo con un propósito, y le escribí un mensaje. Y cuando yo llegué a la habitación después de haber ido a comer, encontré esta carta y dice octubre 1 del 2017, o sea que eso fue que el año pasado, ¿cierto? Buen día, me colocó señorita Ángela, señorita. Entonces dice: señorita Ángela María Caicedo, lloré, sí, porque la verdad nadie sabe lo que estoy viviendo y si estoy pasando por algo muy difícil.
Tengo un hijo con discapacidad y todos los días saco fuerzas y valor. Con todo el respeto, ore mucho por nosotros. Dios le pague. No sé cómo lo vio y por eso me río. Conservaré su notica como un regalo hermoso de Dios para conmigo y así sentir que Él está presente y que no me ha dejado sola. Gracias. ¿Cuánta gente tiene dolor? Unos lloran porque no tienen hijos. Otros lloran porque tienen hijos que los hacen sufrir. Unos lloran porque están solteros. Y tal vez usted se da contra la pared y dice: estoy solo, estoy sola. Pero otros, entonces usted llora porque está solo. Otros están llorando porque están casados y están sufriendo. El dolor es algo tan real. Y como me decía mi doctor, tal vez para unos es más fuerte el dolor de que se le muera la mamá que aquel que se le cayó la bola del helado. Pero yo quiero decirles que en medio de nuestro dolor, en esta noche nos podemos acercar a Dios y reconocer que aunque muchas veces no entendamos, Dios tiene un propósito con todo lo que nos pasa, con todo lo que vivimos. Y tal vez un día lo vamos a comprender. Solamente tenemos que esperar en Dios. Pero si nosotros queremos levantarnos y poder pasar de la duda a la fe, necesitamos entender algo que es la clave del mensaje en el versículo 17. Habacuc 3:17 dice la palabra: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, escúchelo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Para mí la clave de levantarme en medio de la tristeza son las palabras del profeta cuando dice: aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no en mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la macada y no haya vacas en los corrales. Vean, lo que está escribiendo el profeta es una crisis tremenda. Él está hablando de una realidad que está enfrentando su nación. Y ese aunque para mí está diciendo: a pesar de mi realidad. Porque Habacuc habla de la higuera, Habacuc habla de las vides, Habacuc habla de las ovejas. Pero tal vez mi realidad en esta noche es: aunque esté solo, aunque esté sola, aunque no tenga trabajo, aunque esté enferma, aunque pase lo que pase, con todo yo me voy a gozar en Jehová, porque Él es mi Señor, porque Él es mi Salvador, porque Él es mi fortaleza. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Y tenemos que reconocerlo. Tengo que reconocer que Dios es mi alegría, que Dios es mi razón, que Dios es mi salvación. Y que su amor es el motor que nos permite vivir. En lugar de que las pruebas nos destruyan, el águila lo que hace es que los vientos fuertes
El águila los utiliza para poderse remontar. Y lo que el enemigo muchas veces ha querido usar para destruirnos, Dios en esta noche nos está diciendo: úsalo para levantarte y volar por encima de la tempestad. Úsalo para que podamos acercarnos a Dios. Úsalo para que tú puedas conocer a Dios y que nos podamos gozar en la presencia del Señor. Esa declaración de fe y de confianza la tenemos que hacer en esta noche. Cuando yo digo: con todo yo me gozaré, aunque no tenga esto, aunque no tenga aquello, estoy diciendo: mi relación con Dios no va a depender de lo demás. Yo no voy a alabar a Dios porque tenga mucha plata. Y si usted lo va a alabar porque tiene plata, está mal. Yo no puedo alabar a Dios porque tengo salud. Porque aunque esté enferma, lo tengo que alabar porque Él es Dios. Y yo recuerdo hace años cuando me colocaron quimioterapia, que alguien me decía: pastora, a usted no se le cae el cabello, usted es muy linda, usted es muy especial, a usted no se le cae el cabello. Yo tuve que pararme y decir: con pelo, sin pelo, con cejas, sin cejas, con pestañas o sin pestañas, Dios es bueno. Amén. Y parecía un huevito, literal, sin cabello, sin cejas, sin pestañas. Pero Dios nunca dejó de ser Dios. Y Dios es bueno y Dios es fiel. Nosotros no podemos permitir que nuestra relación con Dios dependa de. Recuerde las palabras de los hombres que fueron lanzados al horno de fuego. Y antes de terminar, quiero que leamos ese pasaje. Daniel 3, versículo 17 y versículo 18. Dice en el libro del profeta Daniel, capítulo 3, versículo 17: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué dicen estos hombres? Creo que Dios me puede librar, pero si no me libra, de todas maneras sigo firme en mi fe y en mi convicción. Habacuc decide ser fiel a pesar de, y Dios hace nuestros pies como de siervas cuando nosotros decidimos ser fieles. Y Él promete que nuestros pies serán como los de ese animalito. Son ágiles, tienen la capacidad de remontarse en terrenos escabrosos. Y cuando nuestra fe está firme en Dios, por difícil que sea el terreno, yo creo que vamos a salir siendo más que vencedores. Que en esta noche juntos podamos levantar una oración haciendo una declaración de fe. Tal vez el enemigo, yo siempre he dicho, el enemigo está esperando que usted reniegue, que usted maldiga, pero le damos una cachetada cuando en medio de nuestro dolor lo adoramos y lo exaltamos y reconocemos que Dios es bueno y que algo Dios está haciendo. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Y yo quiero que tomemos un tiempo para orar. Sé que en ocasiones hablar es fácil. Y yo a algunos les he contado el testimonio que cuando a mí me diagnosticaron cáncer de seno, yo estaba recién casada, tenía 26 años. Y recuerdo que fue una pastora cuyo testimonio era que Dios la había levantado de los muertos. Mejor dicho, eso tenía un súper testimonio.
cuando yo le dije, pastora, es que estoy pasando un tiempo difícil, me dijeron que me iban a amputar un seno y que tengo cáncer y que tal cosa, y la mujer me dice, hija, es mejor que vayas al cielo mocha que al infierno completa. Y yo decía, es fácil decirlo porque no es el cuerpo de ella. Y yo decía, pues muy espiritual porque está en la Biblia, ¿cierto? Alguien dice, el dolor más soportable es el del otro. Ese dolor es fácil de soportar. Un dolor de más saliendo de la muela, eso no duele. Y yo recuerdo que esta mujer me dijo esas palabras y yo sentí algo por dentro. Y yo decía, esta mujer no entiende ni 5 lo que yo estoy viviendo. Y al cabo de unos meses, en la iglesia había una mujer y me dice esta hermana, pastora, una sobrina mía la quiere conocer, quiere que vaya y se tome un chocolate. Entonces acepté la invitación, fui. Y cuando esta mujer me dijo, pastora, mi tía me comentó lo que usted está viviendo, yo quiero decirle que yo también tuve cáncer de seno y a mí me tuvieron que amputar los 2 senos. Se quitó la blusa, me mostró la cirugía de reconstrucción, me dijo, Dios fue fiel, fue un momento difícil, pero si Dios lo hizo conmigo, sé que Dios también lo puede hacer contigo. Y luego me mostró una bebecita y me dijo, Dios me permitió tener mi hija. Y para mí, o sea, que me hablara alguien que había pasado por eso, yo decía, esta mujer tiene autoridad, porque sabe lo que es vivir esto. Y las palabras de esta mujer trajeron más consuelo que el versículo bíblico que me dio la pastora, porque me estaba hablando alguien que experimentó dolor. Hoy yo estoy acá como alguien que en algún momento de la vida ha sentido dolor, como alguien que en algún momento se ha sentido triste. Y soy pastora. Y yo digo que tristemente muchos pastores se han suicidado, y es una realidad, porque quieren guardar una apariencia de super espiritualidad y por dentro muchas veces se están muriendo y se mueren solos. Pero yo creo que el Dios de la Biblia de ayer es el mismo hoy y el mismo de los siglos de los siglos. Un Dios que entiende nuestro dolor y que aunque usted muchas veces siente incluso rabia, Dios conoce su corazón, pero que si le trajo en esta noche es porque Dios quiere consolarle. Y yo quiero que tomemos un tiempo para orar. Y yo quiero que allí donde están, por un momento usted pueda cerrar sus ojitos. Yo ignoro tal vez lo que usted está viviendo. Y cada dolor es diferente. Cada dolor es distinto. A mí aquel doctor me decía que él lloraba porque tiene un hijo, pero le parte el corazón la situación de su hijito. Tal vez aquí hay personas que han perdido a un ser querido y Dios entiende ese dolor. Tal vez aquí hay personas que tienen sueños frustrados, que tienen sueños que están rotos, pero Dios también entiende ese dolor. Y por eso quiero invitarte que allí donde tú estás te puedas acercar al Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Esperamos haya disfrutado de este mensaje y que sea de gran bendición para su vida. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para que puedan edificarse con cada uno de los mensajes de nuestros servicios. Bendiciones para todos.